Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. Hacía días que no nos sumergíamos en el mundo de aventuras, sobre todo en aguas profundas de los mares, porque esta noche queremos hablar de misterios en las búsquedas de tesoros y sobre todo en una de las zonas más persistentes a nivel internacional, islas. Y todavía quedan islas donde acuden un montón de grupos especialistas, arqueólogos, buscadores de tesoros para ver qué hay en el interior bajo esas tierras, porque aseguran que sigue habiendo diferentes tesoros todavía por desempolvar. Esta noche viajamos a la isla del Roble, a Oak Island y a otras tantas, así que bienvenidos a una aventura prácticamente de mundos de piratas. Comienza Abismo. Muy buenas noches aquí en Aragón Radio, Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, en estas noches un tanto de misterio, pero también de leyenda, que es lo que vamos a hacer hoy. Comenzamos. Daniel Higueras, Mr. Krell, ¿qué tal estás? Buenas noches. No, perdón, ahora. Ahora, es que me adelanto. Le he dado al micro que no A era. veces voy más rápido que tus dedos. Hoy aventura pura, ¿no? Hoy podemos remontarnos casi al que fue el inventor de la X marca el tesoro, ¿no? Y aquel personaje tan famoso como, bueno, estamos hablando de Robert Louis Stevenson, por supuesto, y aquel Long John Silver, ¿no? Todas esas historias pues pueden casi engrandecer, como vamos a ver, el mito de esa Oak Island. Venga, pues vamos a ello. Y por supuesto, hoy que viene aquí de Jack Sparrow, profesor Jaime Arenas, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Nacho? Buenas noches. No sé si de Jack Sparrow. Te vas a poner un pero- pajarillo al lado, pero Jaime Gorrión, ¿no? aquí, si acaso te podemos poner una muñeca. Pero bueno, vamos a ver si desvelamos algún misterio y de paso pues encontramos algún tesoro, ¿no? Hoy el tema es muy interesante y además yo creo que ha tenido bastante hype, bastante interés en los últimos años, ¿no? A causa de alguna serie televisiva que, bueno, pues que se ha estado emitiendo. Y bueno, pues es el tema de Oak Island. Imagínate, ¿no? Una pequeñita isla que está cubierta de robles, que apenas podríamos decir que es una mancha verde frente a la costa atlántica de Canadá. En realidad es un lugar pues, tan simple, tan sencillo, tan humilde, que pues cabe en pocos campitos de fútbol y que realmente, si no fuera por la historia que íbamos a contar, pues pasaría por una de las más de 200 islas que hay en la zona y que no tienen ningún interés más allá de, pues para aquellos que tienen su casita para ir a pescar o pasar unos días tranquilos. Que es pequeña la isla. Es muy pequeñita. Pero, sin embargo, durante más de 2 siglos, esa pequeña mota de tierra ha devorado fortunas enteras, Nacho. Pero fortunas enteras. E incluso se ha cobrado, bueno, de momento sabemos que 6 vidas, ¿no? Y además ha conseguido ridiculizar a la tecnología más avanzada de cada época. Estamos hablando, como digo, de Oak Island, la isla del roble, y bajo su superficie dicen hay algo que alguien pues, se tomó muchísimas molestias en enterrar, pero ojo, todavía molestias mayores en protegerlo. Vamos a situarnos. Sí. ¿Dónde está la isla del Roble? Está en la bahía de Mahon, en Nueva Escocia, al este de Canadá. Es una de las 200, 300 islitas que salpican la bahía y que a simple vista, como decíamos, pues no tiene nada de particular. Un pequeño terreno que tiene unos cuantos árboles, aproximadamente medio kilómetro cuadrado de bosque. Robles. De robles, principalmente. ¿Vale? Y luego, pues un poco de roca, algo de maleza. Y eso sí, está unida a la costa por una pequeña carretera artificial que con el paso del tiempo y el interés que hubo en esta isla, pues se llegó a construir, ¿no? ¿Cuándo comienza la leyenda de la isla del Roble? En 1795. Nos cuenta la leyenda, nos cuenta la historia que un muchacho que se llamaba Daniel McGuinness remó hasta la isla y, adentrándose entre los árboles, encontró un claro extraño. Una zona pequeñita donde no había árboles.
y en el suelo había una depresión circular como si la tierra se hubiera hundido sobre algo. Y justo encima, colgando de la rama de un viejo roble, había una vieja polea de barco. Es decir, alguien en algún momento había levantado o bajado algo pesado en algún punto exacto. McGinnis, pues bueno, ve un poco la escena y se vuelve con dos amigos unos días después, John Smith y Anthony Vaughan, y empiezan a excavar. Y lo que encuentran es el germen de toda la leyenda. A pocos metros dan con una capa de losas de piedra que no eran de la isla, y luego cada 3 metros de profundidad aparecía una plataforma de troncos de roble perfectamente encajados, sellados a veces con carbón, con masilla o con algo aún más desconcertante, con fibra de coco. Wow. Ojo, fibra de coco en una isla de Canadá, a miles de kilómetros de la palmera más cercana. Y ojo, esto obviamente no es un capricho de la naturaleza. Eso obviamente lo había construido alguien y alguien lo había puesto a idea ahí. ¿Qué pasa? Que cuanto más bajaban, más se convencían de que al fondo tenía que haber algún tesoro. Porque si no, nadie Esa lo protege anomalía de esa forma. construcción, claro. Habían encontrado lo que a partir de entonces se conocería como el Pozo del Dinero. Y es aquí donde la Isla del Roble empieza a defenderse. Hemos dicho que cuenta la leyenda que alguien excavó, Mueren. pero también lo protegió. Y es que según los relatos, a unos 27 metros de profundidad, o sea, fíjate, a pico y pala, 27 metros Unos cuantos, hacia abajo, sí, sí. Es un buen trabajo, desentierran una losa que está cubierta de símbolos extraños y configura lo que parece ser un mensaje cifrado. Bien, años después, porque ellos dejaron de excavar, alguien afirmó haberlo descifrado y la traducción, Nacho, es para tenerla en cuenta. La primera vez que leí esto, casi se me ponían los pelos de punta, ¿no? Dice, 12 metros más abajo yacen enterrados 2 millones de libras. Pero claro, 2 millones de libras de la época. Bueno, esto obviamente era una fortuna descomunal. ¿Pero qué pasa? Que cuando intentan llegar hasta ella, ocurre lo imposible. El pozo se inunda de golpe con agua de mar. Y por más que bombeaban, el agua volvía. Con el tiempo se descubrió que la isla está plagada de canales subterráneos, o sea, túneles de inundación conectados con la playa, diseñados para que cuando alguien se acerca demasiado al fondo, es decir, cuando alguien excava demasiado, el mar entra y lo anega todo. Es decir, una trampa, una trampa, pues no sé cómo definirla, de ingeniería hidráulica o algo así. Un faraón casi, ¿no? Perdón, Dani, es que te tengo hoy silenciado. ¿Y por qué me tienes silenciado todo el Bueno, rato? por si acaso. Para que no diga nada que te moleste. Hay que prevenir que está concentrado el profesor. Bueno, pero efectivamente sería parecido. Bueno, y todo este entramado está oculto bajo una isla desierta. Primera pregunta, ¿quién construye esto para proteger el qué? Claro, pero ¿habrá alguna forma de poder cortar esos pasadizos para que el agua no inunde según qué instancias? Luego vamos sobre eso. Vale. A partir de ahí, la Isla del Roble se convierte en un imán para soñadores, aventureros, millonarios, buscadores del tesoro, Indiana Jones, Nathan Drake, bueno, todos los que os podáis imaginar, Madre ¿no? mía. Y en 1804 llega la primera compañía organizada para intentar encontrar el tesoro. Spoiler, no encontraron nada. En 1849 otra expedición empieza a perforar el terreno y, según los registros, la barrena con la que estaban perforando en vertical sube a la superficie con 3 pequeños eslabones de una cadena de oro. Claro. Ellos dijeron, bueno, ya está, lo hemos encontrado. Aquí debajo tiene que haber algo. Y la fiebre se dispara, con lo que a lo largo de los siglos XIX y XX se suceden las compañías, las excavaciones, máquinas de vapor, pozos en paralelo a los antiguos y, por supuesto, las ruinas económicas, porque la isla se lo traga todo y de momento, hasta el día de hoy, no ha devuelto nada. Entre los obsesionados con el enigma hubo una persona, antes de ser famosa, que yo creo que la conoceréis. Si os digo el nombre de Franklin Delano Roosevelt. Sí, claro.
el que posteriormente Es sería el que inventó la bombilla, ¿no? Vale. la air fryer. El que posteriormente sería presidente de Estados Unidos invirtió y llegara a estar cavando en esta isla a comienzo del siglo XX y siguió con el misterio, siguió el misterio, las novedades y todo, pero con verdadera fascinación hasta el final de sus días. Este fue uno de esos cazatesoros que fue allí a buscarlo. Pero, ¿qué pasa? Que la isla del Roble no solamente se cobra el dinero de la gente que va a buscar allí, también se cobra sangre. De hecho, la leyenda más oscura que hay sobre esta isla dice que 7 hombres deben morir antes de que la isla entregue su secreto. Y ojo que la cuenta se ha ido llenando. ¿Cuántos iban? El primer muerto llega en el siglo XIX, cuando reventó la caldera de una bomba de vapor. Pero la peor de las tragedias ocurre en 1965, ¿no? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues había un buscador que se llamaba Robert Restal que estaba haciendo un pozo en vertical y en ese momento él estaba excavando debajo. En ese momento, pues parece ser que pinchó una bolsa de gas o se acumuló aire contaminado. La cuestión es que se desvaneció a causa de los gases que había en el fondo del pozo. Y cuando su hijo bajó a rescatarlo, también murió. Pero es que después de ellos, otros 2 hombres más que intentaron salvarlos murieron. Es decir, 4 hombres en cuestión de minutos que se asfixiaron en las entrañas de la isla el mismo día. Con ellos la cuenta asciende a 6. O sea, queda uno. 6 de Alguien la tiene que dar la profecía. vida para que aparezca el tesoro. Falta uno. Total que, bueno, pues las expediciones se hacen cada vez más ambiciosas. Hubo incluso quien llevó excavadoras gigantes y poco menos se convirtieron el terreno en un cráter. Hubo quien perforó pozos profundísimos. Pero con lo pequeña que es la isla. Ya. Con un sondeo bastante famoso que lo bautizaron como 10X, donde en los años 60 bajaron una cámara a ver una cavidad inundada. Y ojo, porque este es importante. Porque cuando bajan la cámara, entre aguas turbias, porque hay que recordar que cada vez que intentan bajar mucho, el agua del mar lo inunda todo, creyeron ver cofres, herramientas y ¿Qué dices? una mano humana cortada flotando. O sea, lo que pasa es que como las imágenes eran tan borrosas, pues no se ha pero lo podido graban. confirmar, está grabado. Y está grabado que hay cofres. Bueno, lo que ellos interpretan como cofres, otros dicen que son troncos, otros dicen que son piedras con forma, pero bueno, esta isla se ha hecho sobre todo famosa por los hermanos estadounidenses Rick y Marty Gallina, que retoman la búsqueda y la convierten en un fenómeno televisivo mundial, claro, excavando con la tecnología del siglo XXI en un misterio del siglo XVIII. Pero claro, no han encontrado nada. La serie, no sé si era de Discovery Channel o Del canal Historia, ¿no? o del Creo. canal Historia, pues bueno, claro, es que era muy interesante porque en todos los programas parecía que iban a encontrar algo y al final no La encontraban maldición nada. de Oak Tenemos Island. introducción y nos ha soltado 1000 claves. Tengo aquí un montón de El cosas. profesor siempre del tira las profesor. cartas encima de la mesa Claro, y sí, después… sí. Y bueno, y llegamos aquí a la gran pregunta, ¿no? De si de verdad hay algo enterrado, ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿De dónde sale? Pues las teorías son tan fascinantes como, bueno, pues como la fascinación que tienen los que allí van a buscarlo, ¿no? La más clásica es un tesoro pirata. Dicen que quizá el Capitán Kidd o incluso Barba Negra escondieron allí su botín antes de morir. Otra mucho más audaz es la que dice que allí enterraron su tesoro los caballeros templarios, quienes cruzaron el Atlántico Sí. siglos antes de lo que creemos, Bueno, claro. huyendo con sus reliquias más sagradas, quizá el Santo Grial, quizá el Arca de la Alianza. Había también posibles tesoros vaticanos. Sí. Hablaban de los manuscritos de Shakespeare. Escondidos por Francis Bacon y conservados en Mercurio. Pero bueno, ¿pero ¿y qué les ha dado con esta isla que iban todos a esconder las cosas? Incluso las joyas de María Antonieta, sacadas de Francia durante la Revolución por una dama de la corte, de las que huyeron al Nuevo Mundo, ¿no? A América. Bueno, a Francia porque le quiten cosas tampoco pasa nada. Que tiene muchas de otros. Incluso también hay quien apuesta por el oro de un galeón español perdido. Pero la cuestión es que no se ha podido saber a día de hoy qué es lo que hay ahí escondido. Porque es que esta es la parte más incómoda, ¿no? Y hay que ser honestos. O sea, después de 200 años, de decenas de expediciones, de millones y millones invertidos y de 6 muertos, nadie ha sacado jamás el tesoro.
pero es que ni un cofre, ni una moneda de esos supuestos 2 millones de libras. Sí, pequeñas piezas sueltas han aparecido, esos eslabones de una cadena de oro, alguna moneda de cobre por ahí suelta, la fibra de coco, que obviamente Lo alguien de la puso fibra de ahí. coco, claro, esto, bueno, que estaría en las zonas más centro-sur de América. Pero Y no qué aparece. la fibra de coco es por algo? ¿O tiene algún- Bueno, pues la fibra de coco seguramente la llevaría en barco quien escondiese el tesoro o quien hiciese ese agujero ahí. Es verdad que también se ha encontrado un pequeño fragmento de pergamino. Bueno, entonces, Hay clavos, se deduce cerrojos. aquí que no sé por qué, pues entre las 200, 300 islas que hay en toda esa zona de Canadá, Isla arriba, isla abajo. sí, ha dicho el profesor que entre 200 y 300, más o menos. Entonces, ahí han decidido enterrar todo lo que podía para hacer un escape room del tesoro. Pero bueno, me parece curioso. Hombre, sí, el caso es curioso, la verdad. Pero O igual, a claro, ver, también está cercana a tierra. no, tiene, bueno, Sí, tiene una de hecho carretera. está unida, Pero, está unida. pero Entonces- ¿cuánto tiempo lleva esa unión hecha con tierra firme? Yo creo que es del siglo XX. Claro, o sea que estamos hablando Sí, de que. pero para que esté unida por tierra no está muy lejana. Claro, no hay hay que profundizarse cercanía. en las aguas. Entonces, igual es decir, vamos a esconderlo lejos y si van a una isla más Claro, o menos pero entonces ¿qué sentido cercana. tiene esconder en esa isla tan Pues pequeñita, porque- ¿no? porque tú algo tan supuestamente valioso, porque no sabe lo que es. Es una Porque todos isla, pensaron lo mismo. Es una isla que, como digo, si no hubiese un tesoro o la leyenda de que hay un tesoro, pasaría desapercibida y podrían pasar años sin que nadie la pisara. Quizá algún Claro. pescador que se acercara a merendar, ¿sabes? Pero si tú quieres esconder algo tan supuestamente valioso, ¿no lo alejas un poco más de la costa? Quiero decir, con tantas islas en ese archipiélago que puede haber, Bueno, pero que es lo la más alejas un poco más, ¿no? accesible. Pero es la más. Ya, pero yo creo que quiero que accedan. Yo ya me o sea, yo quiero esconder algo allí. Lo que quiero es que sea de difícil acceso, ¿no? O lo escondes, como hay tantos tesoros, confundes al. Que escondes varios. No, pero oye, lo de los conductos que están ahí hechos, ojo, porque Es como una trampa faraónica de sí, estas, ¿no? hay Una- un sistema ahí de construcción, sobre todo por inundación, que se van abriendo unos, cerrando otros. Eso sí que es Teoría muy de los Indiana vasos Jones. comunicantes. Bueno, Sí, o del nivel, el nivel freático del mar. Claro. Pero Claro. como cuando haces un agujero en es un la. agujero toda la vida. Ya, pero bueno, pero De playa, es lo que ha dicho, Claro, Jaime, ¿no? como Va- cuando- 27 metros, y 27 metros una losa, o sea que a partir de ahí más 12 metros hacia abajo. Claro. Claro, o sea, es que esa es la historia. La cuestión es, vamos a ver, estamos en una isla que no tiene ningún tipo de interés a nivel económico. Ni siquiera por geografía es un punto, no es un que punto pueda ser estratégico. interesante Pero, para y defender. permiten que vaya una y de- expedición a y de re- excavar. bueno, es que la isla es por lo menos en el programa que hicieron en televisión, no recuerdo si era concesión pública o directamente era propiedad privada. No me acuerdo. Claro, igual esconden, dicen. Pero "Venid, claro, que la veis". cuestión es, vamos a ver, hace 250 años, ¿quién hace un agujero de 39 metros que se sepa hasta ahora? Que cada X metros va poniendo unas plataformas, que encima en una de ellas hay unos símbolos y unos grabados rarísimos, y que cuando vas a llegar al fondo, ha construido un sistema de túneles que inundan todo. Todo. ¿Quién ha hablado de los templarios? Ellos. Bueno, es una de las teorías que, Bueno, de que que hay. pudieron circunnavegar, ¿no? Que decían, y que pudieron pasar el Es una, de el las Atlántico. es una de las teorías que hay. De todas formas, piensa que por la zona en la que está, sabemos a ciencia cierta que los vikingos llegaron incluso a tener algunos asentamientos. O sea, eran tierras más o menos conocidas entre los navegantes, por lo menos entre los del norte, ¿no? Voy a ubicarla en mi mapa. Pero sin embargo, claro, ahí tienes esa Esa leyenda, ese misterio, y que seguramente algo habrá, porque Hombre, si no, a ver, claro. nadie hace un semejante agujero, que no estamos hablando de un agujero de 1 metro de diámetro, ¿eh? Estamos hablando de un agujero, yo por las imágenes que recuerdo ver en esos programas, eran 3 o 4 metros de diámetro, o sea, que son plataformas. Esta no es la de Carolina. Ojo, pero ¿cuántas islas hay así? A ver. Pues casi. Creo que, hay 300. 300, entre 200 y 300, pero me acercaría Nueva más a las Escocia. 300. Esta. Ujú. Pero además es lo que hablamos, ¿no? Sí, algo. ¿Qué? No lo sé. Pero algo debe haber, porque si no, nadie se toma esa molestia, ¿no? De semejante obra titánica casi para ocultar qué. Un secreto Fíjate, que es puede. que tienes un laboratorio de experimentación sobre la isla nada más entrar. Sí, y hay casitas y tal que Para investigar la gente y. Claro, porque van excavando y entonces todo lo que sacan lo van investigando a microscopio, con rayos X. Isla privada, Tienen radares, ¿cómo se llaman? Georradares, ¿no? Los de, Sí.
Tienen de todo, ¿verdad? Pero sí, ya te digo, se han gastado auténticas Y millonadas. un georradar no llega a ver nada, absolutamente nada. Pues radar te puede llegar 30, con un 40 terreno, metros no debe llegar. un terreno removido a 5 metros y dando gracias. Pues imagínate a 39. Ya. Vamos, algo que inventen uno de estos tremendos. Bueno, pues la cuestión es que ahí nace la leyenda, ¿no? Y ahí pues empiezan a sucederse esas organizaciones, esos buscadores de tesoros, pero no llegan nunca a encontrar nada. Y también hay que O pensar. sea, este es el pedazo de agujero que van haciendo. Sí, sí. Bueno, pero esto están taladrando la isla. Claro, claro. No van a llegar a China. de paso. E incluso están haciendo agujeros en paralelo a los pozos que se van hundiendo. Claro. Pero la cuestión es, vamos a ver. Borehole 10X. Es que cada agujero y luego lo tienen como atracción turística para ver qué es lo que se puede encontrar dentro. Bueno, me encanta. Claro, pero es que además, vamos a ver, piensa, dice, si ahora, por ejemplo, cuando excavas, llega y se te inunda el agujero, Claro. Ese ya no vale. no, pero ¿cómo leches lo hicieron? Ya, claro. ¿Cómo hicieron esos túneles? Comunicados. Porque además son túneles que están. Anda, que están como está el tesoro con maderos. en la isla de al lado. Que están con maderos hechos. Y dices, Están aquí. ¿cómo hicieron esos túneles comunicados con el mar sin ahogarse ellos? Claro. Oye, O sea, mira, perdona, en la South Frog, que es la que está justamente al lado, Sí, hay otro estudio también porque hay túneles subterráneos por minería. sí, no, es que es una pasada, pero y, claro. y también está. Vamos a ver. Sí. También está, pero esta está menos agujereada. Y solamente hay en toda la isla una casa. No, si es que son islas relativamente remotas, hay que decir que son islitas muy pequeñas, muy Bueno, pequeñas. una pedazo mansión. Sí, claro, pues si tienes dinero para comprarte una pequeña isla, te haces una pedazo casa. Claro. La casa es lo de menos ya. No, madre mía. Imagínate que ese señor se eche una casa encima de un tesoro tan bestia, ¿no? ¿Y qué comenta la gente, los lugareños? No, bueno, los lugareños es que realmente tampoco hay muchos núcleos de población cerca. Ahí realmente lo que se comenta es lo que van, bueno, aparte de los turistas que van, pues los que han estado ahí excavando, ¿no? Que de vez en cuando pues van excavando y encuentran una moneda y se piensan que es una moneda de no sé qué. Me acuerdo de un programa que encontraron una moneda y luego resultaba pues que había sido de otra excavación anterior y tal. Pero sí que es cierto que han encontrado herrajes, han encontrado clavos. O sea, es decir, esa tierra, hace 250 años, fue removida, fue excavada y quedan vestigios de lo que fuese que hicieran ahí. La cuestión es qué escondieron y por qué lo escondieron y quién lo escondió, ¿no? Porque cuando tú te planteas un pirata, ponte un pirata que tuviera una tripulación de 30 hombres, ¿no? Que tampoco eran muchos más. ¿Tú crees que 30 hombres hacer semejante agujero? Es que yo le invito a la gente a que se vaya un día a la playa o si tienen un terreno y caben un agujero de 1 metro de profundidad por 4 o 5 de va cediendo. diámetro. No, ya no es que vaya cediendo, es Habría que que además mirar con lo de. es una mano con de tablas y obra tal. brutal, ¿no? Sí. Pero quiero decir, sigue habiendo muchos buscatesoros a día de hoy. Sí, Porque sí, hay continuamente. empresas especializadas. La cuestión es que cuando se encuentra un tesoro, pues luego llega el problema. Por ejemplo, imagínate que esto que aparecen las joyas de. Voy a decir Santa María Antonieta. De María Antonieta. Francia las va a reclamar y va a decir que son suyas. Por lo cual, ¿hasta qué punto interesa a un buscador de tesoros encontrar tesoros? Pues mira, Nacho, yo Tú más esto sí que lo has investigado bastante, ¿eh? yo más allá del interés económico para el cazatesoros, yo creo que ya se ha convertido en una atracción turística. Es verdad que hay gente que todavía va ahí a ver qué encuentra, pero al final esto ya se ha convertido en una atracción turística para los dueños de la isla. Casi merece la pena, ¿no? Tener todavía la leyenda viva. ¿Qué pasaría si se encontrase? Dependería de muchísimas cosas. Claro, esto de los países propietarios. Esto es lo que ocurre con Dependería- los barcos en alta mar, los navíos. Claro, dependería del origen, ¿no? Porque imagínate, por ejemplo, que encuentran efectivamente, como tú dices, las joyas de María Antonieta, que son joyas que son identificables y que además se conoce el origen, que el origen es que fueron robadas. Es un robo, no una venta. Obviamente hay que devolverlas, ¿no? Pero podría ser, por ejemplo, el tesoro de los templarios. ¿De quién es el tesoro de los templarios? Del que lo encuentra. Eso sí que es cierto. No conozco la ley de Canadá respecto al hallazgo de tesoros. En el caso de España, pues dependiendo del valor, hay que compartirlo con el Estado. Y, por ejemplo, cuando tenemos, ¿no?, el caso, por ejemplo, del Santa María de las Mercedes, aquella fragata que se encontró con la empresa Odyssey
encontró con tantas toneladas de oro, plata, joyas preciosas y tal, que se lo querían quedar, pues hubo un juicio muy potente que duró varios años y que gracias al personal del Museo Arqueológico Nacional de España se logró demostrar que el Santa María de las Mercedes, o mejor dicho, perdón, la Santa María de las Mercedes era un buque fletado por el gobierno español y por lo tanto propiedad del Estado español, aunque se hubiese hundido a causa de los disparos de... Pero si no es por esa empresa, nadie hubiese encontrado ese barco. Claro, a la empresa Odyssey, por supuesto, se pagó todos los costes en los que había incurrido y no sé si se le dio algún tipo de indemnización Una moneda. o una pequeña parte del tesoro que seguramente ya habían rapiñado y que no habían contado. Pero ahora, por ejemplo, tenemos otro galeón en aguas... Así fue el avión que entró en Barajas. Ya en el tesoro del galeón. El de la Santa María de las Mercedes lo trajeron dos... ¿De qué país estaba esto? Colombia, ¿no? En la frente de las costas de Colombia estaba, ¿puede ser? No, este estaba también Mar Caribe, pero no estaba. En Colombia hay uno ahora. Ah, vale. Que ya se ha localizado, que se sabe lo que tiene. ¿Y dónde estaba? Y que están en pugna. ¿Cómo se llamaba el barco? El gobierno, ¿Se me ha olvidado? El que te he contado yo es el Santa María de las Mercedes. Pero hay otro barco que está hundido, un galeón que si lo queréis buscar, en Colombia. Y claro, Colombia dice que el oro y las esmeraldas son suyas. España dice que no, que ese barco lo fletó España, y que el gobierno español, y que por lo tanto es de España. Ahí estamos hablando de uno de los tesoros sumergidos más potentes del mundo. Y a día de hoy se sabe dónde está, no se puede tocar, está bastante vigilado. Pero, claro, pues el derecho internacional aquí pues, se puede interpretar de muchas formas. Claro. ¿no? ¿Lo encuentras o no, Nacho, el nuevo? Al final esto de lo que me produce mucha curiosidad, Jaime, decías que todo esto empieza en 1700 y algo. Pues 52. En ese momento ya estaba 1752. hecho el agujero con todas las plataformas. Fíjate, me produce curiosidad, ¿no? Que entonces quizá la historia sea al revés. Robert Louis Stevenson adopta esto de que ya sería, en su momento seguramente ya se oiría hablar de Oak Island para su isla del tesoro, ¿no? A lo mejor toma esto de ejemplo, este relato, esta leyenda, o bueno, leyenda que a día de hoy se sigue investigando. Es decir, algo de verosimilitud tendrá, ¿no? Quiero decir, algo habrá. Bueno, islas del tesoro, claro, tenemos tal cantidad. No, hombre, islas del tesoro hay muchas, pero ya es que hablamos de cualquier isla del tesoro metafórica, en la literatura, en el arte. Al final, la isla del tesoro es un concepto, ¿no? ¿Vosotros creéis que los tesoros se escondían en islas? Sí. Hombre, en algún momento, de la historia sí. Por si había una invasión, si venían por su fragata, lo dejaban allí y lo volverían. Luego te voy a contar un caso real de una isla del tesoro de verdad. Sí, por favor. Tiene sentido, además. De hecho, pero primero, por no dejarle a la gente con la miel en la boca, ¿no? El galeón del que te acabo de comentar, el de Colombia, es el galeón San José. El galeón San José. Un navío de la Armada Española que es hundido por corsarios ingleses en 1708, que se sabe está muy cerquita de Cartagena de Indias. Hundido, se sabe exactamente dónde está y España reclama la titularidad del pecio y su carga, pues claro, se ampara en el derecho internacional. Tenemos el manifiesto de todo lo que lleva. Y las normas sobre inmunidad soberana de los buques de guerra. O sea, eso es un barco del Estado. ¿Qué pasa? Que Colombia dice que, como está en su territorio marítimo, es patrimonio cultural sumergido de la nación y, por lo tanto, dice que lo quiere proteger para investigarlo y exhibirlo en un museo de Cartagena sin fines comerciales. Bueno, Petro... La empresa estadounidense que lo encontró, que es Sea Search Armada, reclama el 50% del valor del tesoro. ¿En cuánto lo estimamos el valor del tesoro? Yo creo que es en 100 millones, ¿no? de euros. Lo que dices. 10.000 millones de dólares. Claro. Bueno, tú imagínate lo que habrá ahí. El dólar está más bajo que el... Oye, escucha, 10.000 millones de dólares. Estimado, porque dice que, claro, que él lo había localizado, que es cierto, eso es verdad, décadas antes que las autoridades colombianas. Pero o sea, que te podrían dar hasta 5.000 millones de dólares al del barco. Al que lo encontró. A la empresa, que es el descubrimiento. ¿Y qué hacemos aquí? Escucha. No, eso es lo que reclama él, obviamente no se le daría nada, como en... No, pero nosotros tenemos mano para negociar, Jaime. Ya, pero no se le daría nada. Y no se le daría nada al Estado. Para terminar de hilar, o sea, de enredar el hilo, tenemos otros tipos de reclamos, como son los de la comunidad indígena de Bolivia y la nación cara a cara,
que dice que son derechos históricos suyos porque son metales extraídos de sus territorios durante la época colonial. Mal llamada colonial porque España no tenía colonias. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema de la incultura de la gente. No. Ya entro yo bastante. Oye, que fíjate lo de los cazarrecompensas de los barcos, los cazatesoros. Claro, ¿cuántas empresas habrá? Habrá un montón de empresas en el mundo especializadas en esto. Pero habrá países que no permitan. Dudo que China te permita investigar alrededor de sus aguas. Hay unas cuantas, pero la cuestión es que son rentables cuando no se les pilla. Claro. O cuando lo hacen en zonas donde quizá la legislación sea ambigua. Claro, por ejemplo, en España, bueno, lo que se podría sacar, que es lo que suele ocurrir, son los barcos pequeñitos fenicios en las zonas de Cartagena, del sur de Murcia, Almería, que llevan plomo, plata, ¿vale? Además aparecen en las mismas playas, ¿eh? Pero, sí. Y luego las otras zonas, pues algo de momentos bélicos de la Segunda Guerra Mundial, submarinos y cositas así sueltas. Pero el Mediterráneo tiene grandes... Bueno, imagino que es que tenía barcos pequeños. Los barcos pequeños, para encontrarlos, pues tiene que ser una tarea bastante compleja, que son todo ese comercio que había desde la expansión, sobre todo, imagínate, ¿no? Todo ese comercio que había de la Corona de Aragón. Sí, lo que pasa es que, a ver, en el Estrecho de Gibraltar, sobre todo, la magnífica labor que hace la Guardia Civil en proteger los pecios que se conocen es brutal. La Guardia Civil, sí. Bastante tienen con lo que tienen. Bueno, pero a nivel de protección del patrimonio sumergido español, la Guardia Civil tiene punteados muchísimos pecios. Aún así es imposible controlar todos. Cuando encuentran alguno muy potente, hay algunos que incluso tienen como una especie de jaulas que les construyen para yo las he visto. ¿Las has visto? Sí, fui en Águilas, en Murcia. Estuve grabando un barco fenicio y tenían una jaula de acero inoxidable, la habían puesto, costó un pastizal eso, y la mantienen pues durante 2-3 años hasta que deciden qué hacer con el barco. En este caso sacaron todo, todas las maderas y todo. Desalinizarlas es una tarea complicada. Se desalinizan, se sacan todos lo que hay, en este caso era plomo, plata, y luego lo musealizan o lo conservan. Y se lo encontraron, ojo, a 6 metros de profundidad. En un cambio de aguas que hubo, empezó a remover la arena y emergió, pues no me acuerdo que tenía un barco fenicio de estos, porque puede tener 6, 10 metros de eslora. Sí, uno pequeñito. Sí. Pero es que fíjate, aquí a quienes nos estén escuchando y les gustaría ir a cazar tesoros, yo les recomendaría que en España no lo hicieran. Porque en España tenemos la ley de patrimonio histórico y el artículo 323 del Código Penal que lo deja muy claro. Jaime te recomiendo hacerlo en Reino Unido. En Inglaterra podéis ir lo que queráis a buscar tesoros y traerlos. Costa Azul de Francia también. Si tú expolias un yacimiento, es una pena de prisión de 6 meses a 3 años y multas de 12 a 24 meses. Te puedes ir a casita con una multa, en algunos casos, de entre 600.000 y 1 millón de euros. Depende de lo que robes. Y ojo, porque luego... bueno, tú puedes avisar, creo que a museos y luego que se faciliten las cosas. No, yo te estoy diciendo del expolio. Obviamente, el que baja buceando y ve una cosa, lo que tiene que hacer es no tocarla y tienes 48 horas, bueno, si no dices nada nunca se va a enterar nadie, ¿no? Pero 48 horas para avisarlo a las autoridades. Oye, que he bajado las aquí ánforas, se encuentran las ánforas. Yo he visto ánforas. ¿Sabes lo que me da mucha rabia? Ánforas. El Museo de Málaga tiene cientos, si no miles, que han ido cogiendo de barcos, porque muchas veces la Guardia Civil para un barco y se encuentra que lleva una ánfora y una bala de cañón, por ejemplo. Sí. Me da mucha rabia, pues porque vas a los museos, pues me acuerdo cuando pues en Gerona tienes uno muy potente donde están hay diferentes museos de arqueología y claro, pues llegan ahí las ánforas. O sea, y te dicen, no sabemos qué hacer con las ánforas. No cabe una ánfora más. Y digo, ¿por qué no hacéis subasta pública? Que me parece normal. A ver, si hubiese solamente 100 en España, bien, pero cuando hay miles, decenas de miles, subasta pública, que igual hay alguno que nos pueda interesar. Yo sí, según qué precio, compraría una ánfora romana. Y yo digo así, estaría encantado. Pues no se puede. Bueno, pues sería una forma también de financiar, tener más economía en ese proyecto. Aunque sabemos cómo suele ir luego los proyectos y hacia dónde van los fondos, ¿no? Pero cuando hay tal cantidad, esto es como tú sabes que no saben qué hacer con los mosaicos muchas veces. No los grandes mosaicos, pero piezas de mosaicos sueltas, piezas sueltecillas, monedas romanas, que hay ingente cantidad de ellas. Es que si lo piensas en un pequeño esquife, un pequeño barco romano,
que llevará, por ejemplo, me lo invento, 2.000 ánforas, pues vale, pues con saber que hay 2.000 y guardarte 50, porque es que son todas iguales. Es que las demás no aportan Mira, ningún el museo tipo de valor de Ampuria Brava, el de histórico. Ampurias, tú entras al piso, al sótano, son todo ánforas, de todos los tipos de tamaños, pero no dices, bueno, estarán conservadas. No, no, ahí está amontonado. Están las cosas amontonadas porque no caben, y otra, y otra, y otra. Y dice, bueno, y esto, pues, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y tampoco podemos hacer nada con ellas más que guardarlas, conservarlas. Bueno, pues al final se acaban rompiendo muchas de ellas. Y es una pena, pero yo entiendo que las leyes de patrimonio, yo soy el gran defensor de esas, no puede haber muchas veces un punto medio, pues porque la gente no tenemos punto medio. Y ha habido mucho expolio. Aragón ha sufrido de expolio, todo lo escrito y más. Fíjate el monasterio de Sigena, que arrancaron las pinturas. Sí, bueno, eso fue, las robaron. Eso es un robo. Porque a partir de 1928, cuando se declara monumento nacional, ya no se puede sacar nada. Nada. Y aunque te diga el cura de turno, llévatelo, no se puede. Pues se llevaron todo. Entonces, esas cosas son las que tienen que volver. Y ahí es donde hay que controlar el patrimonio. No, está claro. Y lo que pasa es que es verdad que muchas veces hay descubrimientos que se realizan de forma casual o por aficionados y bueno, pues digamos que suplen, ¿no? Muchas veces la labor de los arqueólogos o de los historiadores. Pero claro, hay que tener en cuenta que cuando se encuentran determinadas piezas, pues hay que tener mucho cuidado y avisar a las autoridades porque sacarlo simplemente de la tierra ya descontextualiza a la pieza, porque ya, dependiendo de la profundidad, pues va a tener una datación o va a tener otra. Claro, hay gente que dice, oye, es que he encontrado una cosa y ahí la dejo, porque si la llevo me van a decir que la he descontextualizado y multa. Si no la llevo o no digo nada, nunca la habría encontrado nadie, ¿no? Entonces a veces se tiene un poco ese bueno, pues ese dilema de decir, oye, ¿qué hago con esto que me he encontrado haciendo un agujero en mi finca? ¿La llevo, no la llevo? Porque luego es verdad que en España se invierte muy poco en investigación arqueológica y tenemos yacimientos enormes parados. Sí, con unas lonas por encima. En verano, que tienen la oportunidad, pues pueden trabajar en ellos. Sí, cuando tienen dinero, pero es que muchas veces no tienen dinero. Las campañas encima son en agosto. Las campañas en agosto son durísimas, durísimas. Todas las que he ido a bastantes yacimientos, como bien sabes. En agosto estás a 40 grados trabajando en mitad de una loma donde no hay ni una sombra ni media, y eso es desesperante. O sea, ya no es el prototipo romántico del arqueólogo, ¿no? Que dices, bueno, esto es como Egipto, que llegas con tu sombrero, ese romanticismo. No. O sea, el arqueólogo hoy, y bueno, los arqueólogos que van a todas estas excavaciones arqueológicas, es horroroso, ¿eh? El calor que pasan, las horas que tienen que meter cada uno lo suyo encima. Las actuaciones no son como en antaño, ni que la gente piense que van con la pala cogiendo. No, dependiendo, por ejemplo, la época romana es mucho más lenta capa a capa, luego están las prehistóricas, luego están las íberas, cada uno tiene su forma de sacar los objetos o por lo menos rascar a ver qué es lo que se encuentra. Claro, ahora tiene una punta de pincel, clon, lo que se va viendo. Cuando ves un mosaico y dices, lo lógico es decir, oye, he hecho un cubo de agua, no es ninguna barbaridad, he hecho un cubo de agua y se lava ya esto. No. Pero bueno, los comités científicos pues predominan sobre las técnicas de conservación. Pero por bueno, eso... y cuando lo tienes fuera, es que yo esto lo he visto, de tener un mosaico espectacular fuera, acaba la campaña a los pocos días y no pueden sacarlo y lo tapan, y un año cruzando los dedos de tener luego presupuesto para comenzar la campaña, o si no se quedaría 2-3 años. Y lo tienes allí. Y de que no haya ido nadie a cogerlo. Y claro, ¿y cómo se sabe para que no vaya nadie a cogerlo? Pues lo avisan a los de los pueblos, a los que conocen, decir, oye, está aquí, que lo sepáis. Claro, es que esta es otra. Si veis a porque luego merodeando, vuelven y muchas piezas ya no están. Claro, dices, si ves a alguien merodeando, avisad. Llamad a la Guardia Civil. Sí, pero y bueno, y luego cuántas piezas ves, por ejemplo, en mercadillos, por ahí. Este es un tema muy interesante, ¿Qué dices? el de la arqueología hoy. O sea, yo apoyo mucho a los arqueólogos, pero tienen unas campañas muy complicadas. ¿Cuántas veces ves por ahí una flecha de sílex? Origen, Cantabria. Mira, yo me acuerdo, hablando de Cantabria. ¿Cómo que Cantabria? Hombre, en algún sitio lo habrán encontrado. Pues, yo me claro, acuerdo el mercado negro para esto cómo brutal, ha cambiado, ¿no? Todo esto de las excavaciones. Tú has estado conmigo en la Cueva del Castillo, en ese abrigo natural que hay un bocado tremendo, ¿no? Hasta que llegas, casi 15 o 18 metros. Eso se hizo en 2-3 años. Porque antes no había reglas, cogían, cortaban hasta que llegaban a donde les interesaba. Se encontraban monedas, se encontraban, en este caso, pues puntas de lanza o artilugios. Pero hoy avanzar allí es
Ellos calculan que para avanzar lo que se avanzó en ese momento serían unos 100 años de excavación y de estudio. Bueno, pues es lo que hay. Sí, pero por eso yo considero que, hablando de lo que estábamos en este caso en el marítimo, ¿no? Estas empresas privadas que se dedican a cazar tesoros, hablando vulgarmente, son un mal necesario, porque al final se dedican a recolectar, a descubrir, a localizar algunos pecios, algunas cosas. Obviamente no dudo de su interés económico, obviamente hay un interés económico detrás, pero sirven para, de una manera regular, por llamarlo así, ¿no? Esas localizaciones, esos descubrimientos que muchas veces, gracias a estas empresas y a los litigios que vienen después, porque ellos sí que tienen un procedimiento, ¿no? De avisar, levantar la mano por ese interés económico, por lo que hay detrás, por supuesto. Pero gracias a eso, ese mal necesario, pues evitamos que muchas de esas piezas después vayan al mercado negro o acaben en manos de alguien sin saber siquiera dónde estaba ese pecio o qué es lo que había allí, ¿no? Bueno, yo ahí no voy a dar mi opinión, porque sabes cuál es. Yo tengo mis dudas, que todos los hallazgos que hacen los No, claro. Pero por eso he dicho un mal necesario. Quiero decir, no es, pero es una manera de… El mercado negro tiene sus pros y sus contras. Claro, por supuesto, por supuesto. Hay piezas, y hay que reconocerlo, que si no fuese por coleccionistas estarían destruidas o no sabríamos dónde están. Eso es cierto también. Y el coleccionista ha invertido para restaurarlas, para consolidarlas, para darles un buen uso, una vitrina, una temperatura acorde, una iluminación correcta, porque él admira y aprecia esa obra. Pero esa obra posiblemente viene de sitios que no es que nos admirase, sino que directamente se tiraba a la basura. Y encontrar esa línea, ese eje central es muy, muy complicado, ¿no? Ese equilibrio. Es muy difícil. Entonces, ni unos son tan malos ni otros son tan buenos. Y bueno, yo entiendo muchas veces a los coleccionistas decir, ¿por qué lo tengo que devolver ahora? Bueno, pues yo soy de la idea, fíjate, que cuando tú adquieres una pieza de estas, no sé, pues porque has tenido la suerte en una subasta, y luego se encuentra que te dicen, no, es que esto es de tal sitio ya, pero yo ya la he restaurado, la he conservado. Yo soy de la idea de que esa pieza se aguante esa generación, y luego, pues cuando esa persona ya no está, fallece, ni herederos ni no herederos, pasa a la propiedad siempre y cuando ese lugar esté ya conservado, esté en las condiciones para poder albergar la pieza, porque las piezas no son para estar en museos, ni los cuadros, los que se han hecho ad hoc, sí, ¿no? Pero las pinturas, los retablos, las joyas son para estar en un lugar concreto, y es donde se entienden. Tú una techumbre, tú por ejemplo coges, insisto, con Sigena, las pinturas arrancadas de Sigena, y tú no las entiendes en el MENAC, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Allí no se entienden, no se entiende el contexto histórico, no se entiende la historia que te están narrando, te están contando una historia sobre la creación, es la Biblia de los pobres. Tú la entiendes en una ubicación como es el monasterio, donde ese conjunto de contemplación es lo que da lógica y lo que da un ritmo y lo que da la realidad. Entonces, pues hay cosas que cuando se sacan, pues no deja de tener sentido. Hombre, y más si operas como las empresas tipo Odyssey, ¿no? Que hemos hablado antes de la Santa María de las Mercedes. O sea, vamos a ver, que igual no lo he explicado bien. Odyssey encontró el barco, sacó más de $500,000 de monedas de oro, se lo llevaba a Estados Unidos y dijo que el barco se llamaba Black Swan, cisne negro. Lo que pasa es que cuando salió en prensa que habían encontrado semejante tesoro, Patrimonio de España empezó a investigar y dijo, oye, estos son monedas españolas, esto es ¿dónde leches lo han encontrado? Y empezaron a investigar y dijeron, tú, que esto es nuestro. Y empezó el juicio. Pero esto se lo querían llevar. O sea, hay que decir, un expolio brutal. Sí. A ver, que hay de todo, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que si les pillan, pues están… Pero España no siempre se ha interesado por su arte y sus cosas. Bueno, pero cuando se va por entera, etapas. Pues también te digo, recuperas unas 17 toneladas, que lo he buscado, mira, valoradas en millones de euros de oro y plata, ahora más que ha subido. Como dice algún influencer de esos de TikTok, están máximos históricos. Bueno, la cuestión, coges ese $500,000 de monedas de oro y las llevas al Museo Arqueológico Nacional. Y lo que decía Nacho, ahí están. Sí, porque no se van a poder exponer prácticamente. Pones 10 para que se vean, pero como son todos iguales. Y ahí está. Hay que decir, coño, no sé, igual… Haces una colección y una subasta pública y se pagan 100.000 euros por cada una de las monedas.
Pues mira, yo no sé si 100.000 euros, Bueno, porque hay muchas y por lo tanto el valor numismático de 500.000 que hay iguales baja. Pero puedes tener Pero 10.000 euros. Yo pagaría dinero por una moneda de esas. Yo también. Y podrías financiar, vamos, Yo también. la educación en España igual en un montón de años. Porque eso son millones y millones. Yo no quiero seguir abriendo ese melón porque tengo unas ideas muy distorsionadas de todo el tema del patrimonio y ya está. Y admiro la conservación. Ya sabes que soy un apasionado del patrimonio, de la cultura y del arte. Por eso hacemos también programas en esta casa sobre patrimonio. Pero bueno, hay veces que sean condiciones que no las entiendes, ¿no? Pero bueno, te cuento una isla del tesoro. Sí, por favor, hace falta una isla real. del tesoro. Una de verdad. Real con corona. De verdad. Real de A8. Bueno, la isla. Una isla con un tesoro de verdad. No, lo de A8. ¿La moneda? Ah, perdón. El real de A8, la moneda que dominaba el mundo. ¿El mundo? Vale, es que estaba yo La con la del corona. Imperio Español. Vale, Luego ya vale. llegaron las libras esterlinas. Que lo hemos pillado a contrapié. No, que pensaba que y era después el dólar. Vale. Bueno, pues la Gardiner Island, en Nueva York, Estados Unidos. Aquí el tesoro era de verdad. O sea, estamos frente a la costa de Nueva York, en una pequeña isla privada que se llama Gardiner, muy bonito, muy tal, en el año 1699. Está huyendo el capitán, pues, uno de los más famosos de la historia, un pirata famosísimo, que es William Kidd. De hecho, es uno de los que dicen que su tesoro podría ser el de Oak Island, si lo tengo aquí. Sí, el capitán Kidd. Está huyendo y tal. Y obviamente está acusado de piratería. Total, que navegaba hacia el juicio que iba a decidir su destino. O sea, él iba a que lo enjuiciaran, pero ¿qué hizo? Pues antes de entregarse, como no era tonto y era pirata, paró en esta isla, en Gardiner, y enterró parte de su botín, prácticamente todo, ¿no? Oro, plata y piedras preciosas. Total, lo deja al cuidado del dueño del lugar y sigue su tránsito. Pero ¿qué pasa? Que cuando le detienen, las autoridades descubren el escondite. Total, que van a la isla, supongo que amenazan al pobre desgraciado que estaba ahí cuidándolo y desentierran el tesoro. ¿Sabéis para qué sirvió? Lo usaron como prueba en su juicio en Londres. El juicio que lo llevó directamente a la horca. ¿Y cuál fue la prueba principal? El tesoro que había escondido en Gardiner. Es decir, fíjate, es la cara opuesta a todo lo que hemos contado antes, ¿no? Normalmente vas a un tesoro, cavas y no escondes nada, y aquí no solo lo encuentran y encima sirve como prueba para que ahorquen al pirata que lo había escondido. Pobre diablo. Islas teníamos varias, ¿eh? Teníamos la Mae, teníamos la isla Robinson Crusoe. Y la isla de Coco, me dices, ¿este es el origen de todo? Sí, bueno. Sería lo del origen, coco. Sí, más que el origen es por la fibra, ¿no? Es un poco la reina de las islas, ¿no? De entre las bastantes islas del tesoro que hay en el mundo, pues quizá la isla del Coco es la más codiciada de todas. Para poner música de viajes por los mares. Es un punto verde, deshabitado, en pleno Océano Pacífico, que está a más de 500 kilómetros de la costa de Costa Rica, que es a quien pertenece. Y es la isla, pues, sobre la que pesa, yo creo que la leyenda más grande de todas, ¿no? Es una leyenda dorada de estas. Y hablan del tesoro de Lima. Está ahí escondido, ¿no? Porque ¿Ese es de Lurca de Lima? El tesoro de Lima. Sí, entiendo. No, es que había una serie, la serie de piratas, que iban tras el tesoro de Lurca de Lima. Bueno, así que esta es el tesoro de Lima de la ciudad. No sé si Turca de Lima sería otro, o el mismo, o algo así. Pero bueno. ¿Lo buscáis? Búscala, lo voy a buscar para salir. Lo que cuenta la historia es que en 1820, cuando estaban las tropas independentistas a las puertas de Lima, de la ciudad de Lima, los españoles cargaron en un barco todo el oro, la plata y las joyas de la ciudad, incluida una virgen de oro macizo a tamaño real. O sea, imaginaos lo que pesaría eso y el valor que tendría ahora. Y confiaron el cargamento al capitán William Thompson.
William Thompson, como buen inglés, en lugar de custodiarlo, se hizo pirata y lo enterró en la isla del Coco. Claro. Pues, claro. En la hora del té, sí. Sí, sí. Con lo cual, se le suman botines de otros piratas que también cuenta la leyenda que están ahí, como la de Benito Bonito. Y bueno, pues desde entonces ha habido al loro más de 300 expediciones que han removido la isla, entre ellas la de también Franklin Roosevelt, también fue allí. Y nada. Y no lo han encontrado. A ver si no se lo llevaron de allí. Hoy, ¿qué ocurre? Que es un parque nacional, es patrimonio de la humanidad y está prohibido excavar. Y el tesoro, si existe, seguirá allí para siempre. Pero tiene pintas de que allí, al menos el que Thompson robó a los españoles, está ahí. ¿Y los ingleses qué les ha pasado siempre con los tesoros? Bueno, pues los ingleses tenían esa patente de corso, eran corsarios y por lo tanto automáticamente se convertían en piratas. Los portugueses, Eh, un poco menos. un poco menos. Los peores Corsarios. piratas eran los ingleses porque además iban siempre bueno, no siempre, pero a por barcos españoles. Tú piensa que al principio de lo que sería bueno, pues Mira que tuvieron un rey el español, resurgi- ¿eh? Sí, no, pero desde que empezó todo el tema de... es que iba a decir el descubrimiento de América, pero es que realmente no lo descubrimos porque ya había gente ahí, ¿no? Pero desde que empieza, digamos, el afloramiento de la cultura europea en América y empiezan ciertamente a traerse a Europa pues cargamentos de metales preciosos. Muy poco, en realidad, con lo que se sacaba, porque la mayoría de todo el oro, la plata, las piedras preciosas se quedaba en América para ser invertido en la construcción de universidades, de cuarteles, de fuertes, de carreteras, de hospitales, que muchos de ellos siguen todavía en pie, ¿no? Pero bueno, pero los ingleses lo sabían y a los ingleses no les favorecía que España fuera una potencia económica potente. Ya éramos el imperio más grande en cuanto a extensión y lo seguimos siendo, ¿no? Que ha tenido alguna vez tanta extensión. Entonces a los piratas lo que hacían era pues dar patentes de corso, ¿no? Y entonces permitían a determinados barcos que asaltaran barcos españoles en poco menos que en nombre de Su Majestad la Reina y se quedaran con lo que querían. Mira, tú que has dicho, te voy a dar un dato, igual te gusta. A ver. Tú has dicho que creaban esas universidades, etcétera, ¿no? La Catedral de México, de Ciudad de México, tiene uno de los órganos más apoteósicos que hay de esos casi final del barroco. Bueno, pues el constructor del órgano es un tipo de Zaragoza que es el que construye el que tenemos, el que tú tienes de la hermandad. ¿Ah, sí? El que está en desuso, sí. Vaya. Sí, Pues sí, mira, sí. eso José no- Sánchez, hijo de Bartolomé Sánchez. Es uno de los constructores y eran de los grandes organeros españoles afincados en Zaragoza y fueron después del de aquí y ya se quedó prácticamente a vivir en México. Bueno, el oro de Montezuma. Fíjate que cerca, ¿eh? Tienes tú ahora puedes ir tú a México y decir, o sea, este órgano tiene el prototipo, lo tenemos nosotros. De hecho, voy pronto a México. Lo que pasa es que no voy a México DF, a México DF. Voy a otra zona, pero Pues bueno. está, ahí está Gustavo Delgado, un buen colega que lleva Lleva el ese órgano de allí. Sí. Pues claro, pues fíjate, el oro de Montezuma es otro de los grandes tesoros perdidos de la historia, como pueden ser, pues yo qué sé, pues el Salón de Ámbar, ¿no? Todos estos tesoros o los huevos Fabergé de los zares de Rusia. Son tesoros, objetos que se sabe que han existido en algún momento, han desaparecido y bueno, el oro de Montezuma dicen que está desperdigado por las profundidades del río y además enterrado en barro, o sea que alguna vez de vez en cuando se debe encontrar algo, pero... Sí, cada vez sale más sedimento, bueno, salvo que venga ahora una ría de sedimento, esas cosas. Pero el tema de los tesoros es apasionante. Yo sí que cogería un barco y me iría a buscar tesoros. De hecho, Como muchas Cousteau, veces. pero a buscar. Yo sabes que soy un fanático de Cousteau. Sí, no, hombre. ¿Quién no era fanático de Cousteau? Bueno, el pero último luego, gran luego oceanógrafo. le dieron mucho. Bueno, ya, pero la verdad es la que es. Después pesa. La verdad siempre pesa y encuentra el camino. He buscado sobre el Urca de Lima, Vale. porque ha salido hoy, tenía yo la duda. Sí que es cierto, el Urca de Lima, cuyo nombre original era Santísima Trinidad, era un buque de carga al servicio de la corona española que formaba parte de la célebre flota del Tesoro de 1715. De aquellos 12 barcos, fue el único que con un huracán frente a las costas de Florida embarrancó en la costa y se quedó ahí. Sacaron todo lo que pudieron, pero algo quedó allí. El Urco de Lima, que una serie como Piratas, que recomiendo, la verdad, su visionado, porque es bastante interesante y bastante bien contextualizada y localizada, la verdad, para ser de un productor como Michael Bay, que viene de los videoclips de música. Pero está muy bien y toma como, dijéramos, eje principal de la línea argumental
el Urca de Lima. Así que nada, era ese Bueno, pequeño es que, dato. A ver, no hay que olvidar que el Imperio español en aquella época obviamente se sustentaba por el mar, o sea, por el comercio marítimo y por el traslado de personas y mercancías a través del mar, ¿no? Porque si no, ¿cómo íbamos a llegar a América o a las Filipinas? No había aviones, y con lo cual los barcos que teníamos, la flota de la Armada Española y los barcos de las compañías españolas, también posteriormente de las grandes compañías, pues como por ejemplo la holandesa de las Indias y todas estas. Todas las navieras. Pues al final era lo que hay. Entonces, claro, antes era más común que ahora que un barco se hundiera. Claro. Y hay auténticos tesoros y auténticas maravillas sumergidas que no sé si algún día podremos recuperar o no, o si han desaparecido para siempre, ¿no? Pero si hiciéramos un listado solamente de fragatas y galeones españoles, la lista es bueno, abrumadora, ¿eh? Hay localizados unos cuantos, pero otros completamente perdidos. ¿Te acuerdas que había una isla que seguían buscando y buscando? No me acuerdo. ¿La isla de San Borondón o cuál? Camino ya hacia la Antártida. Creo que es la última de las islas. Eso no sé cuál es. Algo comentamos donde sí que había una de las fragatas españolas que nadie ha dado con ella, sobre todo por la dificultad de esas aguas. En la isla del Rey Y Jorge, luego, ¿cómo no, aquella no, puede ser. Puede ser, me Puede suena. ser. La isla del Rey Y Jorge. luego cómo estarán con el azotar del mar en esa No, zona. estarán destruidas y quedará algún tablón si es que queda. Donde encallaron el Endurance, ¿no? Y el Terror. El Allí Endurance, por ahí el andaría, Terror. sí, la fragata aquella, sí. Sí. Bueno, pues muy bien. Hemos hecho un poquito de islas, hemos hablado de todo, nuestras disposiciones e ideas sobre el patrimonio y si se deben sacar o no todo esto. Oye, la Yo de me voy Robinson Crusoe. Me voy a leer un poco la ley mexicana, ya que voy dentro de unos días. Por si quiera buscarte. Y voy a bucear por si me encuentro algo para cogerlo. o no A la cogerlo. presidenta actual creo que no le caerás muy bien. Ya, la verdad es que es bastante idiota. Bueno, eso no es una presidenta. ¿Eh? Es presidenta. Ya, pero se puede ser presidenta y tener cierta cultura, Bueno, y algún tipo de ideología. y más con el apellido que lleva, ¿sabes? Y bueno, estudiar un poquito de historia, porque a mí, que una presidenta de un país como México, que lo considero hermano, Nos escuchan un montón desde Claro. México, porque es que todos los programas dicen, estamos desde México, de tal, que lo los leemos. considero. O sea, que esto es siempre, de verdad, con Pero- todo nuestro cariño y amor. No, que no, pero es que como suele pasar, los que nos escuchan son mucho más inteligentes que sus gobernantes. Sí, sí, O sea, sí. es que una presidenta de un país como México, al que yo considero hermano, que ha sido España más años, 300 aproximadamente, que lo que es actualmente México, que es un país amigo, o sea, esté pegándonos todos los días palos a los españoles por una historia que le han contado a través de películas anglosajonas y no ha tenido el interés de estudiar su propia historia. Hombre, a mí me parece que es un poco decir, la señora, el otro día preguntó a todos los periodistas a los que estaba dando una rueda de prensa, que se ha hecho bastante viral, si iban con España o con Argentina. Antes del partido, no, pues fíjate. preguntó, ¿van ustedes con España o con Argentina? Ella esperando que todo el mundo fuera con Argentina. Y todo el mundo iba con España. Y se quedó con una cara tonta que no podía con ella. Pero es que tú ves todos los vídeos que están haciendo la gente de los mexicanos que van al fútbol y ¿con quién van? Con España. Si es que la historia luego la van cambiando a su gusto. Si todavía hoy, que esto es de los años, un invento casi de los años 80, alguna connotación había un poco más antigua, de esa invención y que lo tenemos en los colegios, tú lo tienes en Cataluña, de la corona catalana aragonesa. Y eso es una guerra que seguimos teniendo. Y es que yo me lo encontré eso, Jaime, en el Museo Arqueológico de Alicante. En Alicante me encontré en la corona catalana aragonesa y digo, ¿de verdad que seguimos hoy con esta memez? De verdad que no pasa nada. Y las expansiones, los territorios, los reinos, las coronas y la historia de Aragón es pues posiblemente las más ricas y más fascinantes que tiene España. Y la expansión por el Mediterráneo, llegando Sicilia, Nápoles, Cerdeña, llegó hasta el Partenón de Atenas, se llegó a las mejores zonas y se surcaban esas aguas del Mediterráneo, ¿no? Los grandes reyes. Bueno, pues que no sé, son cosas de egos absurdas, pero yo cuando lo sigo leyendo se me cala el mal a los pies, es decir, bueno, y nadie hace nada con estas cosas. Luego esa historia es una generación completa que no les puede rebatir nada, porque te dicen, yo lo aprendí y esto estaba así porque estaba escrito en los libros de historia. Pues es que tienen razón. Y esas generaciones a las que les van inculcando esa cantidad de falsa historia, pues la hacen veraz. Y no puedes luego luchar contra eso.
¿Que son minimeces? Sí, son cosas mínimas, pero existen. No, pero no te creas. Hoy en día que cualquiera tiene acceso a la información, simplemente tiene que tener la intención de informarse y de buscar. Hay muchos chavales jóvenes, mucha gente joven, que se está dando cuenta de muchas cosas que no son como les han contado. De una cosa de una corona, ¿no? Ahí les da igual, eso es lo que me han contado. Bueno, claro, pero bueno, pero empecemos poquito a poco, ¿no? De la corona de Aragón, pues si no pasa nada, pues bien bonita la historia que tiene. Y que nace en el siglo XI, como es una expansión, me parece hipermeritorio. Muy poca gente sabe que el gran rey Alfonso el Batallador, el que conquista Zaragoza en 1118, estuvo a las puertas de Granada. Estaba en el Albaicín mirando. Ojo, que es que estamos cientos de años antes de la conquista, de la toma de Granada. Y estaban allí mirando y decir, ¿entramos o no entramos? Y dijeron, bueno, pues media vuelta, porque es verdad, era un grandísimo ejército. Pero se llegó allí. Andalucía era Castilla, después. Entonces, la historia de España yo creo que hasta el siglo XVI no se conoce bien. Se conoce bien a partir ya pues, de Felipe II, etcétera. Felipe II, el rey más poderoso que había en el mundo. Más poderoso, fue rey de Inglaterra. Y desde su despacho dirigía el mundo. Esto es una barbaridad. No, pero y no somos conscientes del poder que tenía. Tal cual. Pues eran las Españas, ¿no? En fin, bueno, que la historia nos encanta. Tenemos aquí unos compañeros que son Historia en Aragón, que la cuentan de una forma maravillosa y les recomiendo que lo escuchen en podcast. Si no saben el horario cuando escucharon FM, buscan en podcast Historia de Aragón, lo cuentan muy chulo. Y la historia de Aragón, para los que no son de Aragón, me parece que es muy bonita. Es la historia de toda España. Y ojalá de vez en cuando pues, se escuche y se conozcan los reyes, porque los reyes eran luchadores, eran reyes de batalla, eran reyes que iban en los caballos abriendo las filas y no eran reyes de sillón. Porque si había que luchar contra un enemigo, contra el ejército sarraceno, por ejemplo, claro, no va a estar el rey. Tirad vosotros. No, si iba el rey, iban todos. Si no iba el rey, no iba nadie. Profesor Arenas, un placer. Muy bien. Igualmente, Nacho, a ver si vamos un día a bucear y nos encontramos un tesoro. Ya avisaremos a la Guardia Civil. Tú en México ten cuidado con los tesoros. Así que igual nos encuentra ahora un galeón. Yo en México voy a ¡He encontrado el galeón! Y sale ahí se cambian los plomos por monedas de oro y empieza. Voy a hacer buceo recreativo, voy a bucear con el tiburón ballena. Y te llega Álvarez, el ministro, y verás tú. Y a Jaime, yo a usted no se lo entrego. Tiene que venir. No. Nos monta un problema, ¿eh? Internacional, además, ¿eh? ¿Usted quién es? Voy a ver bichos solamente. Bueno, sí. Pero bicho, moneda. Daniel Igreas, Mr. Krell. Muchas gracias, chicos. Nada, simplemente la gente, de verdad, que a veces está muy bien, a lo que decías tú, que nos cuenten la historia, pero yo le pediría a la gente que no se quede con eso, ¿no? Sino que la lea. Porque a veces leer historia te da otro punto de vista muy diferente al que te han contado. Pero a ver quién lo ha escrito. Pero por eso hay que revisar muy bien y no hay que quedarse solo con una versión, ¿no? Eso. Y si no, nos pregunten, que les iremos recomendando libros sin ánimo de lucro. Iremos recomendando los textos más apropiados para conocer la historia. De verdad, ¿eh? De verdad. Además, aquí tenemos grandes escritores en este programa. Muchas gracias. Próxima semana más aquí en Abismo, en Aragón Radio.